Aquí tenemos los elementos de un circuito eléctrico. Tenemos aquí una fuente de voltaje o diferencia de potencial. Tenemos aquí un interruptor que abre y cierra el circuito. Aquí tenemos una resistencia, en este caso de 10 ohmios, y otra resistencia de 20 ohmios. Aquí vemos el cable o el conductor. Vemos que si el circuito está abierto, la corriente eléctrica no va a pasar. Pero si cerramos, la corriente eléctrica fluye a través de él. Este es un circuito en serie. El circuito en serie tiene la característica de que cada elemento está conectado uno a continuación del otro. Aquí tenemos cómo luciría este mismo circuito, ya no en plano eléctrico, sino en vivo, por así decirlo. Esta es una resistencia de 10 ohmios y esta es una resistencia de 20 ohmios. Cuando cerramos el circuito, la corriente fluye a través de él. Vamos a revisar cómo es la corriente en este circuito. Si te fijas, la corriente en este circuito, aquí vemos que es de 0.4 o 0.40 amperes. Si la calculamos aquí, 0.40 amperes. Si la calculamos aquí, también. Es decir, la corriente que pasa por todo el circuito es la misma. En el circuito en serie, la corriente que pasa por el circuito es la misma. Vamos a calcular cuál es el voltaje en esta resistencia. El voltaje de esta resistencia es 4 voltios. Ahora vamos a calcular en la siguiente resistencia. La siguiente resistencia, el voltaje es de 8 ohmios. Si sumamos 8 y 4, nos da 12 voltios, que es el voltaje que está suministrando la batería o la pila en este caso. Es decir, en el circuito en serie, para encontrar el valor del voltaje, se deben de sumar los voltajes de cada resistencia o los voltajes en cada una de ellas. La corriente es la misma, el voltaje total es la suma del voltaje parcial. Y también tenemos que tener en cuenta que resistencia total sería la suma de las resistencias parciales. Es decir, este circuito tiene una resistencia total de 10 más 20, 30 ohmios. La corriente es la misma en todo el circuito. El voltaje total es la suma de los voltajes parciales y la resistencia total es la suma de las resistencias que tiene el circuito. Este es un circuito en paralelo. Una característica del circuito en paralelo es que el voltaje que entra a todos los elementos de él es el mismo. Es decir, estos 24 voltios que tiene la fuente de poder o diferencial de potencial van a ser 24 voltios a esta resistencia y 24 a esta otra. Vamos a cerrar el circuito y vamos a hacer unas mediciones. Vamos a medir el voltaje. Vemos que en la primera resistencia el voltaje es de 24 voltios. En la segunda resistencia el voltaje es de 24 voltios. Entonces vemos que el voltaje es el mismo en todos los elementos de este circuito. Ahora veamos la corriente. Veamos la corriente. Vemos que la corriente aquí es de 1.2 o 1.20 amperios y aquí es de 2.4 o 2.40 amperios. Y esto tiene una razón lógica. Si la resistencia es menor, la corriente que va a pasar por ella va a ser mayor. En este caso, como esta resistencia es mayor, la corriente será menor. Si nosotros sumamos 1.2 y 2.4, el resultado sería 3.6. Y si te fijas aquí debajo, la corriente es de 2.6 amperes. Si te fijas, cuando sale de la fuente de voltaje también es 2.6, pero cuando llega aquí se divide, por un lado 1.20, por otro lado 2.40. Y eso tiene un sentido también. Vemos que las resistencias son una el doble de otro, así la corriente es uno la mitad del otro, teniendo en cuenta que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Por lo tanto, resistencia mayor, corriente menor.
Resistencia menor, corriente mayor. Algunos ejercicios de corriente, circuitos eléctricos. El primer problema que vamos a resolver es cuánta corriente eléctrica fluye a través de un resistor de 20 ohmios si se le aplica una diferencia de potencial o voltaje de 120 voltios. Aquí tenemos nuestros datos, 20 ohmios, 120 voltios. Tenemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Decimos pues que nuestros 120 voltios los vamos a dividir entre los 20 ohmios. En este caso tenemos que 120 entre 20 es igual a 6. La unidad de medida de lo que es la corriente eléctrica es el amperio. Entonces aquí ponemos 6 amperios, sería nuestra solución. 6 amperios. Continuamos con el siguiente problema. Un electrodoméstico tiene una resistencia de 100 ohmios. Está conectado a una fuente de alimentación de 220 voltios. ¿Cuánta corriente eléctrica fluye a través del electrodoméstico? Es un ejercicio similar al anterior. Aquí decimos, el voltaje, en este caso 220 voltios, dividido entre una resistencia de 100 ohmios, el resultado sería una corriente de 2.2 amperes. Es un problema que nos dice, la resistencia, si la resistencia total de un circuito es de 50 ohmios y la corriente que pasa por él es de 2 amperes, ¿cuál es el voltaje? Resistencia 50 ohmios y corriente 2 amperes. La fórmula que hemos trabajado por la ley de Ohm es que corriente es igual voltaje entre resistencia. Si hacemos el despeje, nos quedaría que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En este caso, tendríamos nosotros que 2 amperes multiplicado por 50 ohmios. Y aquí tendríamos 2 por 50, que serían 100 voltios. Tenemos un circuito en paralelo. Se tienen 2 resistores en paralelo, uno de 5 y otro de 10 ohmios respectivamente. Están conectados a una batería de 12 voltios. ¿Cuál es la corriente que fluye a través de los resistores y cuál es la corriente que fluye a través de cada resistor? Es decir, vamos a estar buscando corriente total, corriente en 1 y corriente en 2. El inverso de la resistencia total es igual al inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia número 2. Entonces, decimos pues, sustituimos los valores y tendríamos 1 partido 5 más 1 partido 10. Aquí vamos a utilizar nuestra calculadora científica. Decimos 1 sobre 5 más 1 sobre 10, 0.3. 0.3. Pero este 0.3 no es más que 3 partido 10. Si lo hiciéramos a mano este ejercicio, tendríamos un quinto más un décimo, que sería igual 5 por 10, 1 por 10, más 1 por 5, es decir, 10 más 5 sobre 50, que es 15 sobre 50. El valor 15 sobre 50, chicos, lo podemos simplificar y decir quinta de 15 es 3, quinta de 50 es 10. Por eso 3 sobre 10. Ahora nosotros vamos a encontrar que es el inverso de la resistencia total, es 3 sobre 10. Por lo tanto, la resistencia
total sería 10 sobre 3 ohmios, obviamente. Vamos a usar esta fracción porque el número decimal sería 3.33333 periódico y no queremos un número como ese, pues nos dificultaría al perder decimales en el cálculo. Hagamos espacio. Ya tenemos la resistencia. Ahora vamos a encontrar lo que sería la corriente total. Decimos pues que la corriente total será igual a el voltaje total sobre la resistencia total. En este caso, mi voltaje total, como es paralelo, todo el mundo tiene el mismo voltaje, que serían 12 voltios. Y la resistencia total la acabo de conseguir, que es 10 partido 3. Y decimos 12 entre 10 partido 3. Y el resultado es 3.6. En este caso, amperes. Ahora debo calcular la corriente en 1 y la corriente en 2. Es decir, en la resistencia 1 y en la resistencia 2. Por lo tanto, voy a decir voltaje, que es el mismo, entre resistencia 1, voltaje, que es el mismo, entre la resistencia 2. Si te fijas, el voltaje son 12 voltios y la resistencia 1, 5 ohmios. El voltaje son 12 voltios y la resistencia 2, 10 ohmios. 12 entre 10 es 1.2 amperes. Mientras que 12 partido 5, entre 5, 2.4 amperes. Si tú y yo sumamos 2.4 con 1.2 amperes, nos va a dar como resultado 3.6 amperes, que es, como ya calculamos ahorita, la corriente total que pasa por el circuito.